buenas noches. Espero que estén todos ahí en casitas, reunidos. Hoy va a ser una noche especial. Tenemos un tema especial, el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial también a la luz de lo que está sucediendo con el COVID-19 y la pandemia. Y especial también porque tenemos invitados. Hoy estoy en medio de dos eruditos. Y así que si tienen sus Biblias, las pueden ir abriendo al libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Y vamos a estar yendo a través del versículo 1 al 10 en esta noche. Pero vamos a ir tocando temas a medida que vamos a través de esos versículos. La semana que viene vamos a hacer la segunda parte del capítulo también. Así que pueden ir leyendo y estudiando. Y vamos a ir hablando también un poquito más acerca del orden mundial. Les animo a que si nos están viendo por sus teléfonos, por sus tablets o computadoras, este es el momento para poder compartir la transmisión con otros, con familiares y amigos. Y yo voy a aprovechar para saludar a los que nos están viendo por Facebook. También si nos dejan saber de dónde nos están viendo, también sería genial. Pero Sandra, creo que Sandra Lemos fue la primera en saludar, si no me equivoco, y dijo bendiciones, Pastor Leo. Martín Rodríguez, Martín siempre ahí fiel en la transmisión. Ruiz Santiago, Marta Cuevas, bendiciones para todos. Yo saludé también antes de entrar. Tito de Mendoza, Irma Ramírez, Alejandra Villagrán. Pedimos oración para Alberto Gómez en Argentina, que está en coma, y mucha fortaleza a su familia. Así que Alejandra Villagrán, ahora vamos a orar también. Si tienen algunas peticiones, las pueden hacer. Si tienen preguntas, también pueden hacerlas aquí en el Facebook. Rocío Agosto, Negrita Morena, algunos tienen nombres que no son los nombres y bueno, los mencionan como están aquí en Facebook. Negrita Morena y está de espalda. Sí, sí. No sabemos si es Negrita Morena. Bueno, Miriam Pérez, Alejandra Pérez, Dani Jiménez, Dani Torres y bueno, Marta, que nos está viendo. Tenemos con nosotros en esta noche, aquí a mi derecha, al pastor Carlos, y el pastor ha estado pastoreando en Ecuador y es ecuatoriano. Y entonces quería que nos comentara un poquito. Sabemos que Ecuador ha sido uno de los países dentro de Latinoamérica que ha sido golpeado fuertemente, específicamente a la ciudad que se viene a mi mente es Guayaquil, lo que yo he escuchado por ahí en las noticias, pero vos estás más empapado seguramente de lo que está aconteciendo allá. ¿Y por qué no nos contás un poquito de quién eres? Y de Ecuador, Silva. Carlos Silva. Tus hijos están sirviendo acá en la alabanza. Y bueno, contanos un poquito de vos, de tu ministerio y tal vez de lo que está pasando. Me encantaría que pudiéramos orar también por Ecuador. Gracias, Leo. Sergito, buenas noches, y a todos los cibernautas, ¿no? Sí. Un saludo especial, sobre todo a aquellos compatriotas míos que están conectados, acompañándome en esta noche. Y más ¿Hay alguno viéndote? Mándale saludos. Sí, sí, ya me parece que es Dani, tenemos Dani Jiménez, está Santiago, Silva Rodríguez. Silvia recién dice. Rodríguez. Ajá. Sí, Ajá. saludos. Un saludo para ustedes, un saludo cariñoso. A la mayoría en realidad me vuelvo a contactar y creo que al año y medio muchas personas me estarán viendo desde que vine acá a los Estados Unidos a poder unirme con mi familia, un poco ver lo que Dios quiere que hagamos en estos lares. Y bueno, luego de venir y estar en ese proceso de enraizarme acá en los Estados Unidos, cosa que no es tan fácil. No, yo estoy haciendo lo mismo, así que estamos ahí. Pues sí, entonces sucede este fenómeno coyuntural tremendo que pues en sentido personal
me está cambiando todo lo que es mis proyectos, mis sueños, mis anhelos, y creo que eso está pasando con la mayoría de las personas en todo lado. Es un fenómeno que nunca antes se ha vivido, me parece. No, no en la iglesia. Bueno, es en todo el mundo. Y pues es un tema, como decía, coyuntural que implica un análisis de cómo lo estamos pasando. Es un quiebre, es un salto cuantitativo en la historia en realidad. Porque de pronto estamos yendo en una avanzada, por decir así, en nuestra vida, pero de pronto hay un corte. Y estamos en medio de ese corte. No sabemos cuándo se va a unir. Y en medio de ese corte va a quedar una brecha. Y estamos en esa brecha de cambios que ningún gobierno estaba preparado para eso. Ningún gobierno, ningún país, grandes o pequeños. Ningún pastor. Tampoco. Ningún pastor. No. Es tremendo. ¿Y qué es lo que nos queda? También poder reflexionar en una pospandemia para los que tenemos esperanza. Este es un evento de una magnitud sin precedentes en realidad. Están considerados al menos yo como lo vivo, es como un cataclismo. A nivel del diluvio, digo yo, a nivel del diluvio donde nomás quedó una familia para reconfigurar el mundo. Y me parece que como que en ese sentido el escenario se va preparando para que la Biblia vaya cumpliendo en su narración de la historia de principio a fin, porque la Biblia es el único libro que tiene la historia de principio a fin. Ningún otro libro en la humanidad tiene un libro de esos ribetes. Y yo espero que en esta noche podamos justamente llevar a las personas a pensar justamente en esto, ¿no? Que nosotros tenemos el final de la película, como podríamos decir, si pusiéramos la vida como una película, nosotros sabemos el final y podemos ver que los acontecimientos que estamos viviendo ahora nos están llevando a ese final. Pero quiero que me cuentes de Ecuador y cómo sentís que está Ecuador en esta pandemia, atravesando la pandemia. ¿Cómo podemos nosotros ahora orar por Ecuador, por la iglesia, tal vez o el grupo de iglesias allá en Ecuador? Sí, el Ecuador estaba viviendo, de hecho, un momento político difícil, muy complicado, un país muy dividido, y luego viene este fenómeno y afecta totalmente de una manera impresionante. La gente, yo siento que está desesperada, angustiada por volver a la normalidad. Y entonces no hay una dirección. Siento que no hay un liderazgo que le permita orientarse para saber qué hacer. Es un fenómeno que afecta de diferente manera en las diferentes realidades. Por la gracia de Dios, estoy en este país donde veo una infraestructura diferente a la infraestructura que mi país puede tener y quizá Latinoamérica. Sí. Entonces, eso hace ver que la infraestructura de cada país puede soportar ciertos embates, ya sean en este caso de la naturaleza, en fin. Y cada país me parece que tiene sus debilidades, unas más y otras menos. Bueno, yo creo que el mundo entero está ahora sin saber qué es lo que... países que no saben qué rumbo tomar.
están esperando y no toman decisiones, y la prensa los empuja a que tomen decisiones, y en realidad estamos hablando sobre que los pastores, la iglesia tampoco sabe, aunque nosotros sí sabemos que van a pasar todas estas cosas. Está en la Biblia, plagas, pandemias o hambre, terremotos. Tendríamos que estar mejor preparados, mejor estructurados. Hablando con el contador de la iglesia, un hombre que tiene mucha experiencia en llevar libros de diferentes iglesias, mega iglesias, y me decía que la mayoría de las iglesias tienen ahorros para sobrevivir un mes y medio sin entradas. Ujú. Y que muchas de las iglesias ahora, en este momento, al no tener las entradas normales, están tratando y viendo cómo, incluyendo nuestra iglesia, quitando ministerios quizás ministerios que no han estado creciendo en los últimos tiempos, entonces eliminarlos por completo. Ministerios que a lo mejor tienen muchos empleados o pocos, pero un ministerio que no produce y tiene que terminarlo en la iglesia. Así que, y hablamos con los pastores de diferentes iglesias en los últimos días, que nadie verdaderamente sabe qué hacer, y estamos orando, pidiéndole a Dios sabiduría. Señor, ¿cuál es el próximo paso a seguir? Señor, danos la sabiduría. Es tu iglesia, estamos en tus manos. Sí, y lo mencionabas anterior y lo mencionabas recién también, en lo que es post pandemia, ¿no? ¿Qué va a suceder? O sea, ¿cuál va a ser? Y sí, tenemos que pensar y repensar cómo vamos a abrir, qué va a suceder, cómo va a ser. El mundo ya no va a ser igual, ya de por sí lo vemos afuera, todos con máscaras, unos sin máscaras, y lugares donde no puedes entrar al menos que tengas máscaras. También la realidad de que en diferentes países, por lo que decías, ya sea por infraestructura o por lo que sea, también están experimentando esta pandemia de diferentes maneras. Pienso en personas, por ejemplo, en Argentina, que son con los que yo por ahí me tengo más contacto, que es fuerte la restricción para que la gente no salga, con la policía, Acá en California más bien ha sido libre, ha sido como un consejo y la gente lo ha tomado, pero no hay una ley que diga, no sé, te vamos a arrestar si no te vemos con una mascarilla, por ejemplo, como en otros países sí, sí la hay, y las diferentes intensidades también. Grandes multas. Sí, multas. Entiendo que en Ecuador el toque de queda continúa desde las 2 de la tarde en adelante. Desde las 2 de la tarde. Wow. Y sí, yo he tenido contacto con algunas personas que me han escrito contándome sus diferentes realidades donde no han podido trabajar, se les acaban los recursos para poder alimentarse, familias con niños. Entonces es una realidad muy, muy difícil, y fácilmente son presos de la desesperación. Quiero saludar a algunas personas que nos están viendo por Facebook y aprovechar y oramos, ¿no? Te podés, Alberto Gómez, y vamos a orar por Ecuador, pero quiero saludar a algunas personas que se han sumado. Y Margarita Ramos Torres, bendiciones, Pastor Carlitos. Carlitos, te vamos a decir. Carlitos. Pastor Natalí, hola para todos. Amparo Álvarez, saludos al Pastor Carlos desde Ecuador. Así que saludamos a nuestros hermanos del Ecuador. Es mi hermana, Amparo Álvarez. Compartan la transmisión para que lo puedan ver. Aunque, ¿qué hora es tarde en Ecuador ahora? Sí, 2 horas. 2 horas. más Oh, tarde. okay. No, Bueno, es temprano. En Argentina son 4, así que ya nos están viendo. Así que ecuatorianos, pónganse en las pilas. Pauli Romeros, buenas noches a todos desde Mi Toronto. sobrina. Desde Toronto. Ajá. Ruiz Santiago, Sí, Ecuador. conectados con toda la familia también, oraciones para Ecuador. Gabe Agosto, saludo Lili Ábalos, que nos está mirando de Hidalgo, México. Y Santiago Ruiz, conectado, y pedimos oración también para
bueno, para el Ecuador, sus gobernantes, que tengan sabiduría. Así que Que ore puedes orar, Claro. Carlitos, por, Sí, cómo no. por Ecuador y nos unimos. por el otro muchacho. Alberto Gómez, que Ok. por su salud y por Ecuador. Vamos a orar. Ok, oremos. Señor Dios nuestro, qué hermoso es poder dirigirnos a ti desde este lugar, reconociendo lo grande y maravilloso que tú eres. Muchísimas gracias, porque un día nos diste esa posibilidad de conocerte. Gracias porque desde ese instante nuestra vida tuvo significado. Y desde ahí te seguimos amando y sirviendo pese a las circunstancias que nos toque vivir. Y estas son unas circunstancias particulares, Señor, donde vemos cómo el mundo ha estado configurado a través de los tiempos y cómo cada pueblo, cada nación, cada familia está enfrentando esta realidad tan difícil. Y cada persona, todos estamos siendo afectados de una u otra manera. Quizá el mundo nunca antes ha estado como está en estos momentos, Señor. Padre, pero también sabemos que tú nos dejaste ese manual de vida, ese libro que fue escrito en diferentes tiempos, en diferentes épocas, en diferentes situaciones, y lo escribiste para nosotros, Señor, para que allí encontremos las respuestas a nuestras inquietudes, que allá renovemos nuestra fe, que cuando miremos tu palabra, que cuando nosotros podamos leerlo correctamente, Señor, ese libro maravilloso que es el que nos pastorea en esos momentos duros, difíciles, ese libro que infunde valor, ánimo y esperanza para sortear los diferentes avatares que la vida depara, Señor. Dios, que esta noche tú toques el corazón de mis hermanos y hermanas ecuatorianos allá, Señor. Que tú toques su mente, su vida. Seguramente son unas señales. No quiero con esto decir que tú estás provocando esto, Señor. No. Simplemente decir que tú te comunicas de muchas maneras y que esta es la hora quizá de volver nuestra mirada a ti, de decirte que te necesitamos. Y también reconocer que un día decidimos caminar sin ti, elegir nuestro propio camino, creer que podemos hacerlo solos, creer que podemos hacerlo a nuestra manera. Y tú nos dejaste como caballero que eres. Pero Señor, hoy reconocemos que te necesitamos. Sí. Padre, nos acercamos humildemente a ti y a tu palabra para que tú nos hables en esta noche, Señor. Y que abras nuestra mente, nuestro corazón, Dios, y que nosotros podamos escuchar tu voz, tu llamado. No un llamado religioso, sino ese llamado de un padre que va en pos de sus hijos y que quiere un acercamiento para caminar con nosotros. Muchas gracias, Señor. Dejo en tus manos a mi país y a todos los países del mundo, Señor. Especialmente los líderes que tengan esa capacidad y esa humildad de depender de ti, Señor, y de buscar en ti las respuestas a este momento coyuntural tan difícil y complejo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oh Señor, hay una persona que pidió oración por su salud. Su nombre, Alberto Gómez. por Alberto Gómez oramos, Padre, porque tú pongas tu mano en él. Sí, Señor. Tú trasciendes el tiempo, el espacio. Tú estás por sobre todas las limitaciones que nosotros estamos. Gracias te damos, precioso Dios, y confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén, y amén. Amén, amén, amén. Les comparto algunos saluditos más de los que nos están viendo por Facebook. Severa Carrillo, saludos. Patricia Ron, Pastor Carlos, qué gusto verle y escucharle.
Nadie me manda saludos. Sujei, saludos. Sujei es de la casa, nos saluda. Alguien que nos salude, por favor. Rosalba, buenas tardes, saludos desde Morelos, México. Mayra Rose, bendiciones y saludos para todos. Nancy Álvarez, saludos para el pastor Carlos, que sigas adelante. Rocío Mantilla, Carlitos, un abrazo enorme, gratos recuerdos y mucha gratitud hacia usted. Siempre recuerdo el todo pasa y de esa promesa me agarro en estos momentos tan difíciles. Amén. Un abrazo del alma, Carlitos. Alex Pérez, saludos de parte de Anita Álvarez y Alex, bendiciones en tu cumpleaños, Carlos. ¿Es tu cumpleaños? Mañana dice la historia. Mira, acá se están acordando de tu cumpleaños, así que feliz cumpleaños, te agarramos. Feliz 39. Facebook no perdona. Cristina Serna, Janina Maribel, Celia Aguirre, Carlitos, mi padrino. Dios le bendiga y ore por mis hijos. Gracias. Sujei, saludos, Pastor Sergio y Leo. Gracias, Sujei. Y Esperanza Guido, bendiciones, pastores. Pero bueno, gracias por seguirnos y pueden seguir compartiendo y vamos a seguir viendo los saludos. Y preguntas. Y preguntas, si tienen preguntas, vamos a ir al texto que tenemos en esta noche, que es Apocalipsis 13. Y es Apocalipsis 13 es a la luz y tal vez el tema es el nuevo orden mundial. ¿Y por qué el nuevo orden mundial? Porque es algo que estamos escuchando mucho últimamente en las redes sociales, videos que se están compartiendo de qué es. Y el orden mundial habla de un grupo de personas que son muy pocos, son personas poderosas que ya vienen por años tratando de empujar al mundo hacia un orden que tenga un gobierno, una economía y un poder de estas personas. Se han hablado de personajes, tal vez el más actual en estos momentos puede ser Bill Gates, el de Microsoft. Si miramos más hacia atrás, hablaríamos de personas como Rockefeller, que acaba de fallecer, George Soros, también alguien grande, que son personas multimillonarios y que se habla siempre de este grupo selecto o pequeño que están incluso detrás de los reyes o gobernantes, pero dirigiendo la agenda del mundo y que su agenda es ir hacia un orden mundial. Y para mí ha sido muy interesante, he escuchado esto por años, nunca realmente le he prestado atención y tampoco no es algo en lo que estoy empapado, no puedo decir que yo sé todo acerca del orden mundial, es algo que he escuchado por muchos años y honestamente tengo que decir que lo he escuchado como con recelo, como pensando, no, esto es como fantasía o no creo que hayan personas, pero ahora a la luz de todo lo que está sucediendo de repente. A través de los años lo hemos venido escuchando, como dicen, no le hemos prestado atención, pero hoy en día están saliendo a la luz a través de videos en YouTube sobre diferentes presidentes. Sí, señales, simbolismos que se han inculcado en la sociedad. Y lo que a mí me ha impactado mucho en los últimos años, y yo creo que en la última vez que enseñé el libro de Apocalipsis fue alrededor del 2015, 2014 o por ahí, y ya en ese momento una de las cosas cuando lo enseñé que me impactó es porque estaba yendo a las noticias a ver qué decían las noticias en cuanto al libro de Apocalipsis y escuchar los presidentes de Sudamérica comenzar a hablar de un orden mundial, incluso de una moneda para Latinoamérica, y bueno, ni hablar. Bueno, hoy en día muchos presidentes de países están hablando sobre ese nuevo orden, hasta el Papa. Sí, y lo que me ha impactado ahora también en estos últimos tiempos es escuchar a presidentes, el presidente de Argentina, y diferentes presidentes de Guatemala, de presidente de países socialistas, la mayoría, que pienso que lo dicen para tratar de cambiar del capitalismo al socialismo, pero están hablando sobre un nuevo orden. Un orden. Y lo que he escuchado último es decir,
bueno, para poder salir de esta pandemia, la solución, o tenemos que buscar la solución entre todos, como el mundo, como juntos, Ajá. como dentro de un orden mundial, encontrar la solución a este problema. Y entonces, por ende, la discusión o la charla en esta noche acerca del nuevo orden mundial, y podemos ver, esto es lo que vemos por ahí en el mundo y los temas, y nosotros estamos acá en el mundo, pero cuando vamos a las escrituras vemos que justamente la palabra de Dios habla de esto, que esto va a suceder. Ahora, si hablábamos este mismo tema tal vez unos 30 años atrás, o no tanto, porque yo puedo pensar en mi, o sea, yo tengo 40 años, 41, 41, 41. Pero o sea, en mi vida, en estos 41 años, he visto, en mi vida pude vivir la Unión Europea, el surgimiento del euro. Ha sido o sea, sucedió podría decir, esto ha sucedido frente a mis ojos. Ajá. Algo que las escrituras habla de una unión de 10, que vamos a ver en parte ahora, de 10 reinos, que si lo veíamos después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida y era como impensable pensar, no, nadie, y menos una moneda, y menos que se una, no, están todos divididos, están todos peleados, esto no va a poder suceder, la Biblia no está mal, está equivocada. Y claro, ha sido en mi... Es en esta increíble porque generación. hoy llegas a Europa con un pasaporte y puedes viajar a través de toda Europa, pasar por diferentes países y no te piden documentos, solamente la entrada. Y esta unión ha surgido, bueno, políticamente hay una unión, gubernamentalmente hay una unión, porque con un pasaporte va a girarse alrededor de Europa. Y una moneda. Y una moneda también, ¿no? Ya, y eso estamos hablando antes de la pandemia, Sí. ¿no es cierto? Pero el asunto es hoy, los Ahora. cambios que se vienen, porque definitivamente quedan en duda los diferentes sistemas. Porque el COVID-19 está desnudando al mundo en todas sus institucionalidades, sus democracias, en los diferentes sistemas políticos, filosóficos. Y por eso es que hay pensadores importantes que están diciendo que la pospandemia va a exigir una gobernanza global. Hay quienes dicen que esto es simplemente un ensayo. El ensayo Ajá. para lo que se viene. Y yo creo que, o sea, para mí está claro que esto es un ensayo. O sea, no, si lo veas que el ensayo es algo que gente lo planificó o no, no importa, porque es un ensayo, pues nosotros sabemos Nosotros sabemos qué es lo que continúa. qué es lo que va a continuar y qué es lo que va Ahora, a suceder. cuando decías es como que sabemos el final y el final es feliz. Ahora que hemos estado encerrados por tanto tiempo, bueno, no he sido tan espiritual como debería y he visto varias películas. Sí, Me todo- identifico. Y hay muchas películas que muestran hoy que no terminan bien. O sea, te dejan como, ¿por qué así? Bueno, nosotros sabemos que en el libro de Apocalipsis, para nosotros, termina maravillosamente bien. El final es, wow. Sí, y así que quiero reconfortarles rápidamente antes que nos metamos acá, que lo que vamos a estar viendo especialmente en este capítulo 13 de Apocalipsis, es un evento que va a suceder, es uno de estos eventos futuros que podríamos decir hacia el final de la película, pero nosotros como iglesia no estamos en esta parte de la película. Nosotros ya fuimos raptados, ya fuimos tomados con fuerza, con poder. El Señor ya vino por nosotros para que nosotros no experimentemos el juicio de Dios que vemos en los capítulos anteriores a este. Y en este capítulo vemos el surgimiento de dos bestias que va a ser el anticristo, este personaje que va a llevar al mundo a un orden global, va a ser el... Y por cierto que este libro es maravilloso. El libro de Apocalipsis es, para mi modo de ver, el libro más maravilloso que tiene el libro de los libros.
la Biblia, ¿no es cierto? Es un libro con una imaginación impresionante, cargado de símbolos, un libro que cubre todos los sentidos, la vista, el tacto, el olfato. Uno puede percibir el incienso, las oraciones de los santos. Y quizá el rol nuestro como pastores, como iglesia, precisamente es proyectar esas imágenes maravillosas del Apocalipsis, devolver el sonido de las trompetas, que era el único medio a través de los cuales se ponía en alerta al pueblo y se lo despertaba. Sí, eran los Entonces, mensajes de texto de emergencia que recibimos. Ese es un libro bello realmente. Amén. Así que vamos a meternos en este libro bello, capítulo 13 de Apocalipsis, y vamos a ver las cosas bellas. Y tiene muchas cosas que no son tan bellas, ¿no? Como los juicios, las copas y lo demás, pero sí definitivamente la descripción. Yo de diría que la Juan. justicia es bella. Bueno, sí. Por ahí, no sé, cuando pensás en la sangre hasta el pecho de los caballos, no sé si es tan bella, pero definitivamente descriptiva. Juan se menciona como el soñador, el amado, ¿no? Y creo que aquí ya en su vejez definitivamente nos deja en escrito y obviamente que esto es mostrado por Dios mismo, pero especialmente a él, capaz de darnos estas descripciones, estos pincelazos de Juan. Capítulo 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar, Juan, ¿no? Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un león pardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, hablando de descripciones, acá tenemos, no sé si es bello o no, pero yo trato de imaginar esto como siete cabezas, y está claro que esto está lleno de, como decías, de simbolismo, ¿no? Que no es literal. En Apocalipsis capítulo 17 habla sobre las siete colinas y bueno, simbólicamente las 7 colinas simbolizan, bueno, sabemos que Roma está sobre 7 colinas y también Jerusalén está sobre 7 colinas, de manera que hay quienes creen que se refiere en el capítulo 17 se está refiriendo a Roma, y hay quienes creen que se refiere a Jerusalén. Nosotros, la verdad, no lo sabemos todavía, pero hay muchos indicios en el capítulo 17, habla de que te hacen pensar. Sí, que podría ser, y bueno, que podría ser tranquilamente Roma. Creo que el Papa aquí, la Iglesia Católica, va a tener un rol importante en esto, y por eso es que se piensa, estando en Roma, el Vaticano y la sede de la Iglesia Católica, y ahí el Papa, que puede ser tranquilamente, y bueno, personas tienen diferentes opiniones. Algunos lo ponen al Papa como que va a ser el falso profeta. No sabemos si este papa o si va a venir otro papa o quién, pero como el falso profeta que va a estar. Acá me gritan que es el falso profeta, ¿no? Algunos están más convencidos que otros. Y que algunos lo ponen al papa incluso como el anticristo, que podría ser aquel quien lleve a las personas al poder, y otro que sea el falso profeta. Yo creo que es importante que podamos ver estas personas o los lugares incluso, pero que no, creo que es importante que tampoco nos metamos de cabeza a decir es él o es esto o es lo otro. Ese punto me parece muy importante, muy fino, porque realmente entraríamos en una interpretación especulativa, ¿no? Exacto. Entonces,
y la especulación no orienta. Exacto. parece. Lo que no es especulativo es el hecho de que alguien va a surgir, ¿no? Eso no, Ajá, eso es seguro. Eso sí, o sea, que Y los roles que van a tener. Y en la entonces bestia vemos, hay. sí, van a estar las dos bestias. Así que las 7 cabezas que Y puede los ser, 10 cuernos y también. los 10 cuernos. Y los 10 cuernos se dice en este caso, y sus cuernos, 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y entonces estas 10 diademas y sobre sus cabezas nombre blasfemo, ¿qué es lo que significa? Vamos a dejarles saber para las personas que nos están escuchando Bueno, qué significa esto. A través de los años se ha creído que la Unión Europea, que en este momento son creo que 27 países que están unidos, que se refiere a eso, que finalmente van a ser 10, se van a ir eliminando, no sé cómo, y que van a ser 10 países pertenecientes a la Unión Europea, y este líder, este anticristo, este hombre carismático, supuestamente va a salir de ahí. Hay quienes creen que va a ser un europeo. También Zacarías capítulo 7, creo que es, que te dije, capítulo 8, lo tengo por aquí, dice que es... Voy a agarrar mis notas acá. sí, no me acuerdo. Dice que, que estos 10... A ver, Zacarías... Las 10 diademas, una representación, también las diademas nos hablan de un reino, ¿no? Del gobierno, y por eso es que se piensa que estas 10 son 10 naciones, 10 reyes o 10 gobernantes que van a estar Zacarías unidos. capítulo 8, versículo 23, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, ¿será coincidencia que habla sobre lo mismo? De toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. O sea que, de acuerdo a Zacarías, este falso profeta va a ser de un judío. Un judío europeo puede ser. Sí. También están aquellos que dicen que como surge del mar y el mar representa las naciones, ¿no? Que de ahí van a salir estos 10 Que va a ser un reinos, gentil. que va a ser un gentil, y puede ser la mezcla de los dos, como un judío que esté viviendo, haya crecido en Argentina, como decía, en Argentina hay mucho O de Nueva York. ya que tenemos el Papa, ¿por qué no el anticristo también? Bueno, pero podía ser de cualquier otro lugar, como un trasfondo gentil y judío también a la misma vez. Así que podemos ver, esta bestia que se menciona aquí es el anticristo, y podemos ver de dónde va a surgir, que surge del mar, y va a subir, va a estar en estas 7, que son las 7 cabezas, representan los 7 montes. Ahora, nosotros no debemos estar pensando, va a ser este, va a ser aquel, va a ser... Porque nosotros no sabemos y no lo vamos a ver. Ajá. Nosotros no vamos a estar aquí. Así que no tenemos que preocuparnos tanto hoy nosotros. ¿Seré yo, Señor? Sí. Sabemos que va a ocurrir. Y lo estamos hablando específicamente para aquellos, estamos yendo a través de todo esto, para aquellos que todavía no han aceptado a Cristo Jesús y conozcan lo que dice la palabra de Dios. Y para aquellos que sí han aceptado a Cristo Jesús, que no vivan atemorizados. Sabemos que todas estas cosas van a pasar. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos dijo en Mateo capítulo 24 que todas estas cosas van a pasar, y cosas peores. Pero la iglesia no va a estar aquí. Estos son simplemente dolores de parto, digamos. Sí, y frente a estos dolores precisamente viene este mensaje de esperanza. No hay que olvidar que los autores de este texto están atravesando situaciones muy complicadas en su vida. En el caso de Zacarías, está exiliado, parece que cuando escribe eso está exiliado.
En el caso de Juan en Patmos, también está en el exilio. Lo trataron de matar y no pudieron. Están viviendo situaciones realmente difíciles. Y precisamente en eso radica la bondad, la nobleza del texto que aplica a las situaciones complejas que el ser humano está viviendo. Y qué momento que estamos viviendo hoy. Y es ahí donde también aflora este texto maravilloso para traernos vida, para traernos esperanza, porque así como hubo vida y esperanza en aquellos momentos donde el pueblo estaba padeciendo persecución, quizá nosotros ahora, pero hoy precisamente por la gracia de Dios nosotros estamos aquí sentados también sufriendo este mismo fenómeno. También estamos un poco confundidos, con incertidumbre. También se nos ha quebrado esa continuidad en la que veníamos. Y luego llegamos a este espacio vacío, pero precisamente aparece esta luz en medio de esta oscuridad que es la palabra de Dios. Amén. Sí, y vemos aquí que el anticristo va a estar sobre 7 cabezas, y mencionamos los montes. De aquí muchos piensan que este anticristo va a lograr unir religiosamente al mundo entero, y vemos esto, hay un empuje también en el mundo entero por abrazarnos, por amarnos, por el ecumenismo, ¿no? Decir, creo que el Papa anunciaba en una reunión con diferentes líderes de diferentes religiones. Sí, creo que ahora el 14 de mayo. Va a haber, y hay esta unión como, unámonos el Islam, los hinduismo, judíos, cristianos, católicos, y unámonos y juntémonos, y evidentemente esta bestia va a estar sobre esto gobernando, y va a haber una religión mundial. Hacia dónde llega esta religión mundial también nosotros sabemos, que lo veíamos en parte cuando hablamos del anticristo el viernes pasado, que va a llegar un momento donde este anticristo, esta bestia, se va a pronunciar como Dios, y las personas le van a adorar. O sea, hasta ese punto va a llegar esta religión mundial. Los 7, vemos así que las 7 cabezas. También vemos que hay 10 cabezas, y hablamos de las naciones, pero también hay los 10 cuernos que menciona acá. Y si me deja, las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Qué piensan ustedes que está hablando esto? Bueno, decíamos que puede ser de la Unión Europea, y que este líder, este anticristo, como la bestia, como Juan lo menciona aquí, es un líder de esta federación de países europeos, que cuando la Iglesia de Cristo sea arrebatada y aquí en la tierra quede un tremendo desastre financiero y todo lo demás, ¿se imaginan lo que va a hacer? Yéndose la Iglesia, hombre, anticristo va a recibir el poder del dragón, y con el poder de Satanás va a liderar el mundo. Ajá. Y lo vemos también la descripción, porque lo unifica. Acá es donde nosotros vamos a estar seguros que se trata de 10 naciones. El capítulo 17 de Apocalipsis va a explicar un poco esto, y el capítulo 17, versículo 12 de Apocalipsis dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, y que aún no han recibido reino. Y entonces podemos ver acá lo que van a hacer en parte esto. No han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. La bestia va a recibir la autoridad de Satanás, ¿no? Él es el que le va a dar la autoridad y el poder.
Él le va a dar la autoridad y el poder a estos 10 reinos. Estos tienen un mismo propósito y entregan su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Yo digo, amén, porque acá tenemos el final de la película. Sí, se van a juntar estos 10, le va a dar autoridad, van a pelear y todo, pero al final, cuando se enfrenten al Cordero, y ahora, hablando un poquito de la descripción de Juan, ¿no? Uno ve por un lado una bestia, 10 cabezas, uno dice, wow, esto de repente contra un corderito, ¿no? Pues sí, como si lo ves simbólicamente, sí, uy, pobre cordero, se lo van a comer vivo, pero no nuestro cordero, no es el El león, cordero que fue inmolado. pero sí, pero él realmente es el león de Judá, ¿no? Viene cuando viene el Señor por segunda vez, yo siempre digo que hay una gran diferencia entre su venida En amor, sí, la primera venida. como su venida, vamos a decir, humana, como bebé, en amor, en Paz. sí, va también a morir, va a pagar el precio, nos va a redimir, pero cuando Él venga por segunda vez, ya viene con autoridad, con juicio, con poder, con y poder. gloria. Y sí, otra vez me llama mucho la atención la estética del libro para enviar su mensaje. Cómo usa de manera tan pintoresca cosas que les son muy familiares a los lectores de aquel tiempo, y pues se mete en política. Se mete en política y no cualquier política. Hace geopolítica, hace una descripción de una política internacional, ¿no? Donde mira una configuración, una confederación, y que lo combina con una teología del poder. Ese poder que ahora se compra, se vende, se trafica, y que precisamente ese poder va a ir encaminando a ese personaje que va a reunir unas características de alguien que pueda gobernar el mundo. Y pues claro, el libro y el autor sobre todo conoce y ha sufrido el efecto de lo que es el poder, por eso está preso, por eso está aislado. Resulta ser una amenaza para el imperio. Y por eso es que él tiene que enviar su carta de consuelo, de orientación, en términos que los romanos no entendían. ¿Quién llevaba las cartas? ¿Un soldado romano? Él llevaba las cartas a donde tenían que ir a sus destinatarios. Y quizá él leía, esas cartas eran leídas por el imperio. Por eso el Señor decía, el que tiene ojos para ver, vea lo que dice el Espíritu. Ustedes podrán ver. ¿Quién puede ver la palabra de Dios? Solo el que ha nacido de nuevo. Sí, en el versículo 18 habla sobre eso, el que tiene inteligencia. Sí, que quiero describir brevemente a este anticristo, y si tienen para escribir, para anotar, anoten, no la vamos a ver por un tema de tiempo, pero si tienen pueden anotar Daniel. Daniel nos habla también mucho acerca de esto. Daniel capítulo 7, versículo 8 y el versículo 20 nos describen a esta bestia que tiene el poder de Satanás, y nos deja saber que va a ser un genio en cuanto dice que sus ojos y su inteligencia, o sea, va a ser una persona extremadamente inteligente, el poder que va a tener de convencer a las personas, y también nos deja saber que va a tener una gran capacidad para hablar, va a ser un gran orador. Y también Daniel capítulo 11 versículo 21 dice que vendrá en paz, o sea, va a ser un gran político, va a lograr la paz judía, o sea, va a lograr la paz final
que necesita Israel en el Medio Oriente, va a lograr esta paz. Daniel 11:21, también se los voy a leer, dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciado, el cual no darán la honra y reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Así que vemos esto, Daniel capítulo 8:25 y el capítulo 18 de Apocalipsis nos deja saber que va a ser un gran economista, o sea, va a lograr la unificación económica. Una de las cosas que vemos ahora, también producto de esta pandemia, que se ha comenzado a hablar, es justamente la unión, la necesidad y que sería mejor si podíamos deshacernos de los billetes porque transmiten el virus y poder ir hacia una economía virtual, se podría decir, donde podamos hacer, ya hay, ¿verdad? Ya está, hablamos de esto, la transacción por teléfono y demás. Pero bueno, esta bestia va a lograr esto, va a ser brillante y va a lograr esto. En el capítulo 7, versículo 23 también nos deja saber que va a ser un genio militarmente y va a lograr también la unificación militar del mundo. Así que todo esto nos habla de un orden, nos habla de un orden mundial donde el mundo se va a unir. Es interesante ver que ya hay personas, o que hemos escuchado por años, de que están impulsando o empujando esto, tal vez ellos sin saber, sin tener esta información, ¿no?, que nosotros tenemos. Ellos tal vez no lo saben, pero nosotros sabemos qué hay detrás incluso de esas personas. Sabemos que esta es la obra. ¿Quién está impulsando esta agenda? ¿O cuál es la fuerza que permite que esto suceda? Y nosotros sabemos que es Satanás, ¿no?, que él finalmente le va a dar esa autoridad al anticristo que va a surgir. De aquí van a surgir estas dos bestias. Voy a seguir leyendo porque si no, no vamos a terminar. Y eso que no vamos a ir hasta el versículo 10. Dice, el versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un león pardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Y Sergio, vos te he escuchado describir estos versículos. ¿Qué sucede acá? Bueno, la bestia obviamente es Satanás. Y uno dice, bueno, ¿cómo van a adorar a Satanás? ¿Cómo la gente puede llegar a adorar a Satanás? Bueno, hoy en día hay muchos que están adorando a Satanás. Yo me quedé asombrado en uno de mis viajes a la Ciudad de México, la cantidad de gente que adora a Satanás en la Santa Muerte. Tienen sus propios templos de la Santa Muerte. Hay en el Distrito Federal, creo que era que lo vi, un templo grandísimo con la figura de Satanás, de la Santa Muerte. Uno no lo puede creer, pero es verdad. En nuestros países, en Latinoamérica, hay mucha gente que adora a Satanás. Yo me he sorprendido ahora de que, bueno, como Carlos, todavía no cumplo un año de estar acá en Estados Unidos, pero en mi regreso, y tal vez antes simplemente no prestaba atención, y ahora cuando voy he visto muchos lugares de psychics, ¿no? De parapsicólogos que leen las manos y que eso como muchos, Tarot. Ajá, el tarot y todo eso como muchos, como si fueran comer. Ahora está todo cerrado, ¿no? Gracias a Dios que que eso no, pero que eso Están no en abra, televisión, al final, no se abran más. Pero pienso que es ahí donde, o sea, Satanás utiliza. Y Satanás va a utilizar, incluso el anticristo va a hacer grandes señales, milagros. Estas personas que algunos incluso dicen que vienen en nombre de Dios, pero están aquí representando a Satanás
y llevando a las personas a Satanás y a la adoración del mismo. Aún esa especie de folclore que se va dando, que cobra su, ¿qué digo?, su pico alto, acá, por ejemplo, cuando se celebra Halloween. Y lo digo por experiencia personal, porque ya lo viví eso, y como también trabajo en una tienda acá, y en esas fechas uno tiene que acomodar Mercaderías. la mercadería, y toda está vinculada con un folclore de terror, donde pintorescamente, pero sutilmente, de alguna manera, se proyectan. Te lo van inyectando. Sí, como que te van condicionando Ahora, a aceptar cuando el nosotros- horror como cuando parte de. Cuando como parte nosotros éramos normal. chicos no se hablaba para nada en nuestros países de eso, pero ahora se celebra también Se celebra. Se celebra, sí. en nuestros países. Se Yo, celebra. bueno, estuve 12 años en Argentina. Puedo pensar de cuando llegué a ahora que volví, en esos 12 años vi, o sea, otra cosa más frente a mis ojos, pasar de no saber qué significa Halloween a celebrarlo. O sea, así, como en poco tiempo, y sí, yo puedo ver, hay una agenda del enemigo que va Empujando todo esas cosas. Hacia lo que se puede denominar una cultura de muerte. Y bueno, y en la Biblia uno puede ver también cuando Dios siempre te da opciones. Porque ¿en qué nos parecemos a Él? En la capacidad de elegir, ¿no? Y en algún momento le dice al pueblo, está bien, he puesto delante de ti, a través de Moisés le dice un momento dado al pueblo, ¿no? He puesto delante de ti la vida y la muerte. El camino para la vida y el camino para la muerte. Escoge. Decidan. Y pues el hombre va tejiendo, va cocinando, va preparando, se va condicionando, y claramente se ven exaltadas. Y esta globalización a través del Internet ha expandido, como ha expandido el Evangelio, también ha expandido todo esto satánico también. Porque así como Halloween han entrado celebraciones que en nuestros países ni se tenía idea. Por ejemplo, en este país ha celebrado por años que la industria de bares y restaurantes lo ha promocionado y lo ha hecho surgir, celebraciones que la gente no tenía idea, y como hay venta de licor, el día de San Patricio, el 5 de mayo. 5 de mayo, les soy honesto, lo inventamos nosotros. 5 de mayo es una batalla que tuvo México en Puebla, y únicamente eso lo conocían los estudiosos, los maestros de escuela, pero la gente regular, la gente la gente normal sabía que era una fiesta perdón, era una batalla que México había tenido en Puebla, ¿no? Yo trabajaba para El Torito, una cadena de restaurantes, y nosotros inventamos la celebración del 5 de mayo. ¿Por qué? Porque introducimos la cerveza mexicana y la margarita. Sí, bueno, hoy en el mundo entero se celebra el 5 de mayo. Bueno, y acá, ¿no? Ahora que pasó el 5 de mayo, yo estaba en el trabajo y me preguntaban qué vas a hacer ahora el 5, qué vas a tomar ahora el 5 de mayo. Pero pensaba ahora que contabas esto, cómo el poder económico, la industria va impulsando, Satanás obviamente que está por detrás de esto, pero va impulsando, y el mundo va en esa dirección de un orden. Quiero mencionar rápidamente, porque dice el versículo 2 aquí, la boca del león, el dragón, y menciona el leopardo, el oso, y entonces un poquito la descripción o qué significa esto. Daniel nos da la descripción de cada uno de estos animales, y Daniel dijo que Babilonia es un león, el poder, la tenacidad. Medio Persa es el oso, es la fuerza brutal
del imperio medio y persa. Grecia es el símbolo por el leopardo, porque es la capacidad y la rapidez en las guerras de avanzar. Y son los tres imperios también en uno solo, ¿no? Que menciona aquí. En versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, y mencionó. Lo que mencionaste también, creo que fue el viernes pasado, Sergio, de cómo va a ser herido y va de alguna manera milagrosa a resucitar, y todos van a quedar asombrados por esto. Y por ende el versículo 4 dice, adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Bueno, nosotros sabemos quién. Sí, y también sabemos cómo le va a la bestia, cuándo se enfrenta. Y la bestia va a mandar matar incluso a los dos testigos que va a haber en ese tiempo, que van a estar predicando el Evangelio. Sí, y va a matar también, va a tener autoridad, se le va a dar autoridad para matar a aquellos, a los elegidos en ese tiempo, los que le van a hacer frente. Versículo 5, dice también del capítulo 13 de Apocalipsis, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La pregunta es, ¿cuánto es 42 meses? 3 años. 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio, ajá. Gracias, Marcelo, que lo dio la respuesta acá. Pero bueno, de aquí nosotros sacamos, no solamente de aquí, pero también de Daniel y de las 70 semanas de Daniel, sacamos el periodo de tiempo de 7 años, 3 años y medio de paz. Va a surgir el anticristo, se va a declarar en el templo Dios. Exacto. Daniel, increíble, ¿no? Daniel 650 años antes, en el capítulo 7 y en el capítulo 11, creo que describe los 3 años y medio y 3 años y medio con lujo de detalles. En realidad sabemos tanto por sabemos los detalles porque en el Apocalipsis no determina el tiempo como en... Tenemos esto, los 3 años y medio, como una porción, pero lo juntamos con Daniel y tenemos el panorama completo. Ajá. Pero sí, 600 años antes de Cristo, Daniel ya tenía también los imperios que mencioné, los sacamos de Daniel. Y cómo es que se enteró Daniel, orando y pidiéndole a Dios que le dé, que le muestre la revelación. Lo mismo Juan, ¿no? Porque Juan, o sea, todo esto que él va a escribir va a ser una revelación. Dice, fui tomado en mi espíritu, y Dios le dice, escribe estas cosas que y él va a escribir, que son y las que serán. Y aquí en el capítulo 13 Juan está describiendo las cosas que van a ser futuras. Así que bueno, se le dio boca que hablaba grandes cosas. Aquí también Daniel describe también la capacidad de hablar que va a tener capacidad, y blasfemias también, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. O sea que va a tener poder el anticristo durante esos 3 años y medio. Versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, esos santos no somos nosotros. Okay. ¿Qué santos son? Los santos que van a aceptar a Cristo Jesús durante el periodo de la gran tribulación. Tribulación y gran tribulación. Y bueno, habrían personas que debatirían y dirían, bueno, no, es la iglesia, ¿no? Aquellos que piensan que, y mencionamos un poquito esto de que hay personas que piensan que la iglesia va a ser raptada. Nosotros pensamos esto, que la iglesia va a ser raptada antes antes. Hay quienes piensan que es en el medio. En el medio, ajá. Y entonces dicen, no, ves, acá están los santos, porque vamos a ser tomados en el medio por las trompetas, y después hay una trompeta al final, y algunos dicen, no, la iglesia va a ir a través de todo, y va a ser tomada al final.
Cuando Jesús le habla a Pedro acerca de la iglesia, le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hade no prevalecerán sobre ella. O sea que no hay forma de que Satanás pueda prevalecer en contra de la iglesia del Señor. Definitivamente no puede. Sí, no puede. Y bueno, para nosotros es claro que estos santos son las personas que durante la gran tribulación se van a dar cuenta, tal vez algunos que nos están viendo hoy por Facebook, exacto. que se van a quedar en el rapto. Pero acuérdense que va a haber 144.000 predicadores y los dos testigos. O sea, mucha gente va a venir al Señor. Y un ángel que va desde el cielo a predicar el Evangelio, o sea que va a haber oportunidad para aquellos que se quedaron durante la gran tribulación de aceptar al Señor. Y no aceptar la marca de la bestia, que va a ser determinante para tu salvación durante la gran tribulación. Si recibiste la marca, hasta ahí se acabó. Pero los que no reciben la marca porque no aceptan a la bestia, o sea, hablamos de la bestia porque la Biblia dice la bestia, al que no acepta al anticristo, va a morir, simplemente, porque va a tener poder para matarlos. Entonces, aquellos que en ese periodo acepten a Cristo Jesús y no acepten a la bestia, van a morir. Y es muy interesante también aquí que para todo Juan escribe y nos deja saber que se le dio autoridad. O sea, que no la posee, ¿no? Y digo esto porque hay muchas personas que muchas veces ponen a Satanás y a Dios como iguales, o como adversarios, como decir... Dos superpoderes que están enfrentados y en el medio está el ser humano. Sí, y se están peleando por a ver quién tiene más poder. Tiene más poder. Pero aquí es claro, no solamente aquí, pero a través de toda la Escritura, es tan clara de que Satanás no le ata ni los cordones a Dios, literalmente. O sea, no es nada. Satanás es una creación, y aquí incluso cuando la iglesia ya no está, el Espíritu Santo que posee la iglesia, que está frenando a Satanás, ya no está para refrenarlo. Incluso en ese momento, cuando se podría decir que Él va a gobernar con toda libertad, incluso ahí todavía necesita permiso, ¿no? Es decir, se le dio autoridad. Se me ocurre una caricatura al respecto. Es como la hormiga tratando de ahorcar al elefante. Sí. Y vemos que justamente también vemos esto, se le va a dar autoridad, va a blasfemar a Dios, va a blasfemar los que están en el cielo. Creo que ahí es la iglesia. Yo ese es mi pensamiento, que cuando dice que va a blasfemar su nombre, pueden ser los ángeles, pero también la iglesia que ya no está. Tal vez va a decir, estos que ya no están son los culpables de no sé qué, o qué va a decir de los otros que ya no estamos. Para algunos la iglesia es un gran, incluso hoy en día, ¿no? Creo que para muchos somos un gran estorbo, tal vez, y especialmente para aquellos que quieren que el mal abunde, y lo que frenamos y detenemos las leyes, cuando pienso en las leyes del aborto, las leyes de las drogas. Recuerdo cuando era muy jovencito y trabajaba en los restaurantes, había uno que siempre decía, la iglesia es la inercia de los pueblos. Y me quedó eso. Claro, para la iglesia, para el mal, y para ellos el mal es el avance del pueblo. Wow. Y bueno, interesante que se le va a dar la autoridad, va a ir se le dio autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre lengua y también nación, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea que va a haber una persecución, hay descripciones de esta persecución específicamente para los que no reciban la marca. Sergio mencionaba que estos santos no son... no es la iglesia, y yo tenía acá como una nota de que en las escrituras también se le llama santos a personas en el Antiguo Testamento, y la iglesia no existía todavía, y por ende estas personas, la iglesia no está aquí, pero se les llama santos
porque van a ser santos Claro. durante la gran tribulación. Separados, santificados, separados para Dios. Y entonces el anticristo va a vencerlos, o sea que él los va a perseguir y los va a matar a los creyentes. Versículo 8. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y agarramos esos dos y después el 10, o le doy hasta el 10. Bueno, Veamos vemos esos aquí dos. que la bestia, el anticristo, va a ser adorado por todos los habitantes de la tierra que no han aceptado a Jesús como su Dios y Salvador, y que sus nombres no están en el libro de la vida. Eso es lo que dice aquí. Así que hay un libro de la vida. En Éxodo capítulo 32, Moisés hace mención de este libro cuando está orando a Dios, intercediendo por la nación de Israel. Dice: Padre, perdónalos, y si no los perdonas, bórrame del libro que has escrito. Oh. Moisés hace mención a eso. Así que el libro de la vida es mencionado aquí nuevamente, en el libro de Apocalipsis. No, el libro. El apóstol Pablo también hace mención del libro de la vida. Pablo dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Ahora aquí está el libro de la vida del Cordero, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que el plan de la venida de Jesús fue hecho desde el comienzo del mundo. Todos los moradores de la tierra, dice aquí, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Qué buena pregunta para hacernos en esta noche, si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y también es importante porque es determinante. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, entonces tu eternidad está garantizada. ¿Por qué? Porque está escrito Exacto. en el libro de la vida. ¿Y cuándo es que se escribió? Bueno, desde antes de la fundación. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero y se concretó? Y todavía se está escribiendo. Bueno, lo vas a saber cuando te mueras. Bueno, y otra pregunta que se me viene, ¿y quién sabe? No hagas tantas preguntas, pues no. Hey, no te olvides, pero- no te olvides que las personas que lo escribieron, por ejemplo, Moisés, tenía una relación directa con Dios. Ajá. Pablo fue llevado al cielo y vio todo. Ajá. Juan fue llevado en visión al cielo y vio lo de antes, lo del ahora y lo de Lo por venir. lo por venir. O sea, nosotros no podemos decir eso. Ellos, por medio del Espíritu Santo, fueron llevados al cielo a ver Sí. todas estas cosas. Ajá. Y yo tengo la convicción de que la persona que un día decide entregar el control de su vida a Cristo, nace de nuevo, nace espiritualmente. Exacto, eso es lo que Y, sabemos. y ese es el momento donde, como que, para mí, ese es un asunto. Es como Sí, que sí. ahí es que Bueno, se pero Dios escribió. ya lo sabía. él ya lo sabía. antes de- En la omnisciencia de Dios, sí. Él ya lo sabía, él ya sabía Pero si que hay ibas un a decir momento- que no o que sí. Pero hay un momento en la historia personal donde, donde precisamente ese encuentro que, por cierto, ese encuentro es el que me tiene aquí. Bueno, y esperamos que
que ese sea el encuentro que las personas que nos están viendo Amén. a través Porque por ese Facebook encuentro puedan es tener. el que le marca la vida de una persona en dos. Y precisamente ese encuentro hace esta división de poderes, si se quiere, aún en la misma administración del mundo, del planeta, de la configuración del orden mundial. Lo que hace la diferencia precisamente es eso, ese momento en que por la gracia de Dios uno encuentra eso que anda buscando en la vida a través de diferentes medios, equivocándose una y otra vez, hasta que por fin se llena ese vacío del cual hablaba Blas Pascal, que no puede ser lleno sino con la presencia de Jesucristo, que es a través de su Espíritu. Y cuando uno le dice: Dios, ya no puedo más, así que toma el control de mi vida y haz la persona que tú quieres Dios que yo sea. sabía antes de la fundación del mundo de que ibas a tomar esa decisión en ese preciso Sí. momento. Ahora, Él no te programó No. para que lo hagas, te dio la libertad de Exacto. elección. Y es a esa libertad de elección a la que nosotros generalmente estamos apelando con todo lo que buscamos en la palabra y pasamos tratando de argumentar de una u otra manera y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que guíe, porque Él es el único que convence de justicia, de pecado y todo. Y nos preparamos y oramos y le pedimos a Dios que nos capacite, que nos dé el poder para poder predicar a aquellos que nos están viendo y que entiendan que Cristo Jesús vino para salvarte, para que digas: reconozco que soy pecador, me arrepiento de mi pecado y acepto a Cristo Jesús como mi Dios y Salvador. ¿Por qué? Porque por la inteligencia, por tu intelecto, has entendido de que sí eres pecador. Y el Espíritu Santo te ha mostrado que necesitas a Cristo Jesús. Amén, Sí. amén. No, Pero la decisión es tuya. sí. Alguien acá en Facebook, Joana Serrano, dice libre albedrío. Esto es una de las cosas impresionantes de Dios, porque Él hay una porción donde yo digo, hay una porción donde ya hay todo un debate, ¿no? En la iglesia, si es Dios o si el hombre, quién decide. Mi convicción es que hay una porción de los dos, o algo que hace Dios y hay una porción que hace el hombre al decidir por Dios. ¿Dónde y cómo se juntan estas dos? No sé, no lo sé, y se lo voy a preguntar cuando estén en la presencia del Señor. Pero sí, esto es una de las cosas que a mí me impresiona de Dios, que le da la opción, como mencionabas a Israel: mira, acá tenés la vida, acá tenés la muerte, ustedes decidan. Hoy en día, mira, acá está el libro, si querés escribir tu nombre y si no, déjalo pasar. Pero es la capacidad del ser humano de mirarse a sí mismo y aceptar: si soy pecador y necesito de Dios y le voy a entregar mi vida o no. Y que este Dios supremo, que tiene la capacidad de hacer lo que a Él se le plazca, Que te dé. decida que vos tomes la decisión, ¿no? Su creación incluso, ¿no? Porque uno piensa, o sea, Dios nos creó, somos de Él, le pertenecemos. Él podría hacer con nosotros lo que se le plazca porque nos hizo. Somos producto de Él mismo, y así todo Él decide decir, en mi caso decide: Leo, incluso mañana, incluso hoy, mañana vos decidís por mí o decidís contra mí. Es hermosa, precisamente ahí se establece la relación con Dios. Y cuando uno ve la palabra y ve los personajes que Dios ha usado a lo largo del tiempo, a ninguno de ellos le coacciona, le chantajea para que le sigan, para que le sirvan, de ninguna manera. Porque el móvil, el motor de Él es el amor. Porque Él quiere que nosotros vayamos a Él por amor, porque le amamos. Pero esos sentimientos, esas emociones, esas decisiones que también son producidas, pero por Él, en nosotros. ¿Y cómo lo hace? No nos está chantajeando, no nos está forzando.
pero lo hace de una manera tan maravillosa que aún sin yo poder leer, puedo comprender. Porque ahí está el poema. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra otro día, y de una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo, ahí está clarito. ¿Podré yo tener una excusa? ¿Podré yo tener una excusa para decir, nadie me habló? Y dice que, bueno, creo que el hombre va a quedar sin, o sea, bueno, Romanos nos deja saber esto, que el hombre está sin, y el hombre está sin excusa, no solamente Romanos, Juan y Apocalipsis y todo, creo que en todo, el hombre está sin excusa delante de Dios por esto, ¿no? De decidir, porque Dios lo hizo todo. Y Romanos dice, la creación misma nos habla y nos deja saber, o sea que, como decías, aunque no leas, aunque no Pero es necesario. miren en el Apocalipsis, por ejemplo, cómo te presenta el mensaje tan maravillosamente usando su creación, sus animales, esos animales tan hermosos, tan bellos. Pero si tú no quieres, Él también te dice, ok. Amén. O sea, Hay una pregunta Sí, que quiero... Ana Giosa. Ajá. Ana María Giosa. Ana, ante todo, feliz cumpleaños. Sabemos que fue tu cumpleaños ayer. Pero ver. ¿por qué tenés que hacer preguntas tan difíciles así en público? Pero muy buena pregunta, muy buena pregunta. Me encanta la pregunta. Dice, ¿cómo va a reaccionar el orden mundial cuando vean el rapto? ¿Qué van a decir de lo que pasó? ¿No? Porque este nuevo orden mundial hacia donde va el mundo, la iglesia va a desaparecer. ¿Qué va a suceder? Nos van a echar la culpa a nosotros, seguro. Sí, los ovnis, dice. Los ovnis, ajá, y es una de las explicaciones. Yo sinceramente es una de lo que yo pienso. La verdad no sabemos. Pero No, sí hay, no sé si han notado, pero desde el Discovery Channel, el History Channel, también hay una agenda impulsando lo extraterrestre, incluso que Egipto fue hecho y que nos visitan y que hay teorías de personas que el mundo hay un agujero y vienen y van y todo. Yo pienso en esto muchas veces. Digo, hay personas inteligentes, o sea, que son inteligentes, que están convencidos de esto. Supuestamente son inteligentes. Sí. Y yo creo que una de las explicaciones que van a tener es que fuimos tomados por extraterrestres. Otro pensamiento, como decía Sergio, es que se nos va a echar la culpa, como que los culpables son, sí, mira, la iglesia son los culpables de todo. Que ya no están, y en parte también yo creo que va a haber un caos, ¿no? Producto del rapto en el mundo, pero como vemos que todos los caos funcionan para solidificar el orden mundial, incluso lo estamos viendo ahora mismo con esta pandemia. Y lo vemos a través si vamos hacia atrás, a través de la historia, cuando vemos después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, como que esta idea se va, como que estos cataclismos o incluso dentro del plan que se dice del orden mundial está el crear este tipo de confusión y de caos militarmente y también ya sea por productos de pandemias. La Primera Guerra Mundial, inmediatamente vino la gripe española. Ajá. Murieron millones y millones y millones de personas en todo el mundo. Y fue al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918. Y comienza a ver la unión, ¿no? La ONU y después la unión después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a ver necesitamos, se le otorga a Israel las Naciones Unidas, o sea que hay una unificación y ahora mismo también lo vemos en esta pandemia mundial que funciona para la agenda del orden mundial. Exacto. No sé si tendrás otra respuesta a la pregunta. El versículo 9 me encanta porque dice, si alguno tiene oído, oiga. El Señor cada vez que tiene algo importante que decir es, hey,
pónganse las pilas, ¿eh? ¿Tenés Escuchen. oído? Oí. Quiero decir esto que tenía acá en mis notas y voy a volver atrás también al versículo 7, donde dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y yo simplemente quiero aclarar que si bien el anticristo va a poder vencerlos en el sentido de que los va a matar físicamente, pero no los va a vencer en el sentido de que los va a ganar. Y yo tenía el pasaje acá en Apocalipsis, el capítulo 15, que es unos capítulos más adelante, vemos que a estos santos que aquí se menciona que los va a vencer, en realidad no los va a vencer, porque al matarlos ellos van a morir, al no adorar al anticristo, van a morir porque justamente deciden entregar su vida a Dios y no a esta agenda satánica. Y entonces cuando dice que se les dio poder para vencerlo, está hablando que se les dio poder para matarlos físicamente, pero nosotros sabemos que ellos son que esas personas van a ser vencedores. Y quiero leerles 3 versículos del capítulo 15 de Apocalipsis, porque son estas personas que el anticristo supuestamente venció. Y está la descripción de esto ahí. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, ¿no? Son estos, porque alcanzaron la victoria sobre la bestia. Dice, y a su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio en las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Una vez más, la maravilla del Apocalipsis. Ahí está un himno. Sí. ¿Cómo emerge esa música? Esa instancia de adoración. Son tus... Sí, es lindo esa, ¿no? Sí, no lo vamos a cantar para que no... Wow. Pero estar en esa instancia de adoración, eso que presenta el Apocalipsis es maravilloso. Ese pueblo adorando a Dios. Y así vamos a estar cuando estemos allá en el cielo. En la eternidad, sí. Y el versículo 10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Wow. Esos hábitos, yo digo así, son hábitos sobrenaturales. A mí me parece que, bueno, la fe, la esperanza y el amor que configuran eso que el ser humano puede tener. Porque un animalito no necesita fe, no necesita esperanza. Nada más de la creación va a necesitar eso. Nosotros sí, esos constitutivos del alma. Pero, ¿sabes? Es algo que ya está en nosotros implantado, en los creyentes. Tú sabes que el cristianismo ha pasado persecuciones y persecuciones a través de la historia, desde el comienzo de la iglesia. Y todos, nadie ¿cómo es la palabra? Se rebelaba cuando los emperadores romanos quemaban a los cristianos, o elegían por uno, o eliges a César o eliges a Jesús. Y ellos decían, Jesús. Y morían en paz a través de los siglos. De alguna manera, No, como es que lo que dice, lo que está diciendo aquí en el versículo 10. 10, ¿no? Que el anticristo en guerra contra los santos y llevándolos cautivos, destruyéndolos, y ellos morían. O sea,
pero así ha sido la historia de la iglesia. Pero eso habla de la estirpe del cristiano. Ajá. ¿Dónde está realmente la estirpe del cristiano? Ahora, hemos sido atacados verbalmente, continuamos siendo atacados verbalmente por los no creyentes, que somos todos ladrones, rateros, que no nos importa nada, que Nos solamente... tildan de todo. Obviamente hay de todo, ¿no es Sí. cierto? Pero los verdaderos cristianos no son así. El verdadero cristiano no es un ratero, no es un ladrón. Por ejemplo, ahora hay gente que está disfrutando porque la iglesia se está cerrando, porque las iglesias no tienen y nos acusan de que estamos mendigando. O sea, lo he escuchado, lo he visto, lo he leído en Facebook. Gente tirándose así contra la iglesia. Pero una pregunta les voy a hacer a ustedes, que ya, bueno, pregunta para ustedes, no, pero ¿quién es el que está siempre primero cuando hay una emergencia, cuando hay catástrofes, terremotos? Siempre la iglesia está primero. Recuerdo cuando fue el terremoto de Haití, una destrucción total, se unieron todas las iglesias de este país y mandaban barcos, hospitales. Fue la iglesia, los primeros que llegaron y se quedaron, porque todavía ese país sigue siendo un desastre y nosotros tenemos muchos misioneros allá que ahora con esto de la pandemia tuvieron que salir corriendo porque el gobierno los andaba persiguiendo. ¿Por qué se dan esas reacciones? Porque nuestra esperanza está en Dios. Y la esperanza no significa un cruce de brazos. La esperanza es esperar en acción. Me encanta, estoy recordando una frase de un tratado de escatología cristiana que alguna vez lo leí, y él decía que la escatología, el autor de ese tratado decía, la escatología es como mi padre, que era un labrador, decía, que sembraba con la esperanza de la cosecha. Sí. Esa es la esperanza. O sea, que Pero nosotros eso es vivir en esperanza. algo que ha sido implantado en En nosotros. nosotros. Y puesto, pero realmente el que puede tener esa esperanza, tenés que conocer al Señor. No hay otra No hay forma. otra manera. No hay otra forma. Esa paz. Les Esa voy a paz hacer que ahora- sobrepasa todo entendimiento en medio de la desesperanza. Porque nosotros no estamos negando la realidad. Estamos conscientes de la realidad. Estamos claros que vivimos un momento realmente de incertidumbre, que estamos afectados todos. Pero detrás de eso creemos que Dios está. Encontró. Sí, Él está en control, y que a lo largo de la vida, todos, de una u otra manera, ¿qué cosas nos ha tocado pasar? Y ahí ha estado el Señor. ¿Cómo andamos de la hora? Sí, voy a hacerles una pregunta para ir terminando y vamos a ir cerrando. Pero Magda nos hizo esta pregunta en Facebook. Dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. ¿Debe el cristiano entrar en combate? O sea, ¿debe un cristiano ir a la guerra? ¿Debe de un cristiano ir a la guerra, ir al combate? Por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. Que estamos en este mundo bajo leyes de este mundo y tenemos que obedecer. Además, hay cristianos con vocación de militares, ¿no? Sí, sí. Y vemos, bueno, especialmente en el Antiguo Testamento, que Dios va incluso a enviar a su pueblo a pelear, a luchar, a entrar en guerras también. Así que sí, puede o debe el cristiano entrar en combate.
sí. Ahora, tampoco, o sea, tampoco es que tenemos que entrar en combate por cualquier Por cosa cualquier o cosa, ¿no? pelear o no, o tampoco es como Sí. libertad para Ajá. ojo por ojo y diente por Ajá. diente, no, no, No pero en sí ese hay lugar. espíritu, en realidad. El cristiano no entra en ese espíritu de Sí. la cultura de muerte. Ajá. Pero sí hay un mal y sí hay, o sea, así como existe Dios, también existe el enemigo y muchas veces hay que luchar Bueno, o- eh, recuerdo cuando fue la guerra de Vietnam, que era una guerra que la verdad no se sabía por qué peleando. Estados Unidos estaba peleando allá, eh, pero cuántos cristianos fueron y cuántos cristianos murieron. Pero ¿por qué? Iban a defender a su país. Sí, y creo que hay guerras y guerras, ¿no? Causas y causas, ¿no? Y causas como Vietnam, por ahí uno dice, bueno, se realmente en contra quién está, no sé si un cristiano tendría que ir a pelear esa pelea por ahí, o sea, por más que fueron y lo hicieron pensando tal vez que lo hacían por su país, pero yo pienso por ahí en la Segunda Guerra Mundial como Hitler, que venía Ujú. arrasando con Europa, trayendo esta ideología de matar a los judíos, Sí, por eso de mencioné Vietnam, porque ajá, era una guerra que no se sabía que por qué se estaba para peleando. dónde se iba. Y creo que ahí claramente sí, que el cristiano, o sea, obviamente o sea, es el mal y podemos pelear, luchar, detenerlo. De la misma manera que creo que como cristianos tenemos el deber de defender nuestra casa. Yo pienso, si Ujú, alguien entra a mi casa y le está haciendo algo a mi esposa, a mi hija, eh, pues, o sea, mi deber es defenderlo, ¿no? Amén. Y entonces creo que sí. Bueno, creo que esas son todas las preguntas de Facebook y para terminar en esta noche hemos tratar de redondear lo que hemos charlado. Hemos hablado de este nuevo orden mundial y vamos a continuar hablando acerca del orden mundial y vamos a continuar a través del capítulo 13 de Apocalipsis y nosotros sabemos que el orden mundial va a culminar con el anticristo. O sea, este es el final. Esta es la agenda. Tal vez los personajes hoy en día que están dentro del orden mundial y empujando esta agenda piensan que ellos van a tener el poder o van a reinar o van a gobernar el mundo. Lo que no saben tal vez es que va a surgir de la multitud, como vimos aquí del mar, va a surgir estas dos bestias. Satanás le va a dar el poder al anticristo y el orden mundial va a culminar con este personaje gobernando el mundo. Y al no estar la iglesia, al no estar el poder de Dios aquí en la oración de la iglesia, va a tener el poder, va a tener completa Poder. libertad. Sí va a tener adversidad el anticristo, porque van a estar aquellos que no va a ser la Sí, iglesia, claro. pero que van a hacerle frente a este orden mundial y que no van a aceptar la marca y son estos personajes que se le va a dar el poder de luchar y vencerlos, ¿no? Que los va a matar, van a sufrir persecución y van a morir, pero sabemos que al final van a estar cantando, como vimos ahí este himno en No, Apocalipsis y 15. también nuevamente vamos a recordar que muchos creen que al ser quitada la iglesia el Espíritu Santo también va a ser quitado. No, Dios está en todas partes, siempre ha estado en todas partes porque es omnipresente. No va a estar la fuerza de la iglesia. Imagínense cuál es la cantidad de cristianos que hay hoy en el mundo. 700 millones, no sé la cantidad que dicen que hay. Imagínense gente que ora, gente que predica, va a faltar eso, Sí, va a faltar la oposición que han tenido. La sal de la tierra sí, creo y que la el luz. poder demoníaco que la iglesia hoy en día Está refrena, parando. los demonios mismos y el poder de Satanás mismo en el anticristo y después en los seres que van a ser desatados sobre la tierra, va a ser algo tremendo. Ahora, si no has depositado tu fe y tu confianza en el Señor Jesús, podés y ya sabes lo que se viene y podés ver lo que está sucediendo.
y lo hemos hablado hoy de diferentes maneras, la opción está sobre la mesa. La decisión es tuya hoy. Dios te diría, Isaías te diría, buscarlo ahora que puede ser hallado. O sea, ahora este es el momento para que te abraces, te aferres al Señor. El corazón del ser humano intenta llenar y sentirse satisfecho y completo por muchas cosas. Y creo que una de las cosas que este virus ha demostrado es que muchas de esas cosas que pensábamos que llenaban nuestro ser, en realidad no llenan, no nos llenan. Y que pueden, así como estar, pueden en un instante no estar más. Pero hay algo que se mantiene constante sin importar, va a través de las guerras, va a través de las pandemias, algo que se mantiene constante es Dios, es su amor, es también la esperanza que nosotros tenemos de su venida. Esto te mantiene constante. El Espíritu de Dios también en el creyente, y pienso en los frutos del Espíritu, es lo que nos da paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Que sí, a veces estamos por todos lados, pero Dios es el único que puede darnos eso a través de estos momentos difíciles. Y digo esto para decirte que si no has depositado tu fe y tu confianza en el Señor Jesús, puedes estar seguro que tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Y por ende este es el momento para entregar tu vida al Señor y asegurarte de que tu nombre esté escrito en ese libro de vida, que te va a garantizar la vida eterna y también va a garantizar de que no vas a ver o experimentar estas atrocidades que van a suceder en un futuro. Leito, y también para aquellos que se han alejado de los caminos del Señor o que viven en pecado. Amén. Este es el momento de venir y reconciliarte con el Señor. Y la manera que lo puedes hacer es con una simple oración. Pero más que una oración, necesitas entregar tu vida. Esto tiene que surgir de tu interior y una convicción de tu interior y de tu corazón de decir, yo voy a entregar mi vida a Dios, sin importar lo que me pueda suceder. O sea, voy a entregarme por completo. Y la manera que lo puedes hacer es repitiendo una simple oración. Y ¿te animás a hacer la oración para que puedan repetir en esta noche? Qué Los que bendición, nos están qué privilegio escuchando. tan grande. Quisiera que hagan conmigo esta oración que la hice ya más de 30 años. Y no que al hacer esta oración es que ya usted no va a tener problemas, dificultades. No, va a venir a una vida cristiana. Amén. A ser tratado en su carácter, a aprender a vivir bajo el control del Espíritu Santo, a tener esos elementos de carácter que se necesitan en cualquier situación. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y un carácter templadito, para que pase lo que pase, usted esté templadito y sepa que, y va a decir como yo digo, no pasa nada. Y todo pasa. Amén, Con amén. Cristo es así. La voy a anotar a esa. No pasa. Todo pasa y todo Y pasa. todo pasa. ¿Puedes repetir conmigo esta oración, por favor? Y decir así: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados, por mis malas decisiones. Te pido que tomes el control de mi vida y hagas la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por tu protección para mí y mi familia. Gracias por tu sabiduría para saber administrar estos tiempos. Los tiempos que usted esté viviendo. La realidad que usted esté viviendo. Quizá muchos de ustedes a lo mejor están viviendo un tiempo tal vez de descanso, otros tal vez no, tal vez usted sí tiene trabajo, tal vez no lo tiene, en fin, la circunstancia que usted esté viviendo la necesita pasar con Cristo. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fuerza. Señor, toma mi vida. Gracias por perdonarme todo y darme la vida eterna.
quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y esta noche te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y Padre, yo quiero pedirte de manera muy especial para todos aquellos que están viendo y están escuchando esta noche, una bendición especial, Señor, que los cuide, los protejas, que les des paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, provee para las necesidades de aquellos que no están trabajando. Sabemos que hay muchos de personas de nuestra iglesia que trabajan en hoteles, trabajan en restaurantes, los cuales están cerrados. Padre, provee para sus necesidades. Sí, Señor. Señor, que puedan regresar pronto a trabajar. Y cuídanos, Señor. Todos queremos seguir sirviéndote. Todos queremos regresar a la iglesia, ver a nuestros familiares, a nuestros amigos con salud, Señor. Así que oramos y te pedimos, Señor, por pronta vacuna o lo que sea para que termine esta pandemia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos. Les animamos a que nos acompañen el viernes que viene. Vamos a continuar a través de este capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a hacer del versículo 11 hasta el 18 y vamos a seguir con la temática del COVID-19, los últimos tiempos y también el nuevo orden mundial o el orden mundial para el viernes que viene. Pero antes del viernes, no se olviden del domingo. Viene el domingo. El domingo a las 9 de la mañana de California vamos a estar estudiando 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. El martes, el pastor Alex nos va a llevar a través de los fundamentos de la fe. El miércoles, el pastor Leo con Éxodo capítulo 7. 8, capítulo 8. Así que nos vemos. Dios los bendiga. Y bueno, el viernes que viene lo invitamos a Carlos a que Sí, termine a pedido del público ecuatoriano. Yo pensé que ya iba a estar tranquilo esta semana. No. Bueno, Muchísimas gracias. Tenés hasta el viernes que viene. Nomás agradecerles, especialmente a Dios que Él me tiene en cuenta y gracias por esta hermosa oportunidad. Muy amable. Amén. Gracias. Sabes que te queremos mucho. Muchísimas gracias. Muy amable. Bendiciones. Bendiciones.